Poderoso equipo, un cordial saludo. Continuamos con el avance de nuestro curso virtual de anatomía humana. Nos encontramos en el módulo 2 que corresponde al módulo de osteoartrología y nuestro tema número 12 equivalente a la base del cráneo, un tema supremamente importante que va a abarcar no solamente la base del cráneo, sino el conjunto de estructuras neurovasculares que van a pasar a través de una serie de forámenes que se encuentran a lo largo del piso de cada una de las tres fosas craneales anterior, media y posterior que constituye la base del cráneo. Como objetivos vamos a localizar las tres fosas craneales, a delimitar la fosa craneal anterior, media y posterior. Vamos a identificar los forámenes de la base del cráneo y a identificar los elementos neurovasculares que pasan a través de los forámenes de la base del cráneo. No solamente haremos referencia a la base del cráneo, sino también a otro grupo de forámenes por donde pasan estructuras neurovasculares, pero que no se encuentran necesariamente en la base del cráneo. Esta radiografía lateral de cráneo nos está mostrando dos puntos craniométricos. Por encima de la glabela, que corresponde al punto mediano entre los dos arcos superciliares, exactamente por encima aparece este punto que se denomina el ofrión, y en sentido posterior, muy por debajo de la protuberancia occipital externa, el inion. Trazando esta línea entre el ofrión y el inion, podemos delimitar la base del cráneo, orientada en un plano oblicuo. Identificamos en esta imagen la base interna del cráneo, dividida en tres fosas de manera escalonada, de adelante hacia atrás, la fosa craneal anterior. Luego tendremos la fosa craneal media y finalmente la más grande de todas, la fosa craneal posterior. Cada una de las fosas presenta unos límites anatómicos supremamente importantes. Vamos a mirar a nivel de la fosa craneal anterior, el piso lo está formando la porción orbitaria del hueso frontal a cada lado. En medio de las porciones orbitarias del hueso frontal, la incisura o escotadura etmoidal, donde vamos a encontrar este importante hueso, el hueso etmoides, constituido por la crista galli y la lámina cribosa. En color amarillo, el hueso esfenoides, que presenta sobre la línea media y en sentido antero-posterior el yugo esfenoidal, que hace parte del cuerpo del esfenoides, por detrás el surco perquiasmático. La silla turca, en cuyo fondo se encuentra la fosa hipoficiaria, que contiene la glándula hipófisis, y por detrás el dorso de la silla turca, también conocido como la lámina cuadrilátera. En sentido lateral, de adelante hacia atrás, las alas menores del esfenoides o apófisis de Ingracias, en cuyo extremo más medial y posterior encontramos los procesos o apófisis clinoideas anteriores. Esta ala menor del hueso esfenoides, articulada con el borde posterior de la lámina orbitaria del hueso frontal, constituyen el límite entre la fosa craneal anterior y la fosa craneal media. Cuando avanzamos a la fosa craneal media, encontramos como piso el ala mayor del hueso esfenoides con la porción petrosa del hueso temporal. Luego, entre fosa craneal media y fosa craneal posterior, un borde del hueso temporal conocido como el borde para el seno petroso superior o el borde del peñasco. Este es un borde óseo cortante, un referente importante en radiología, considerado límite entre fosa media y fosa posterior. Esta imagen nos permite apreciar una sección transversal del neurocráneo, donde podemos apreciar aquí, en sentido anterior, el hueso frontal,
fácilmente lo reconocemos porque, como dijimos en nuestra sesión número 11, el hueso frontal es un hueso neumatizado. Presenta una cavidad con aire para humedecerse y calentarse durante los procesos inspiratorios, conocido como el seno frontal. De ahí hacia los lados podemos ir mirando los huesos parietales y en sentido posterior el hueso occipital, recordando que el hueso del cráneo está constituido periféricamente por la tabla ósea externa, profundamente por la tabla ósea interna y entre las dos una sección trabecular o esponjosa conocida con el nombre del diploe, confiriéndole a estos huesos planos mucha resistencia. Su resistencia es tan importante que los huesos planos del neurocráneo se convierten en el principal medio de protección para el encéfalo, y lo que apreciamos aquí dentro de la bóveda craneal es la masa encefálica rodeada por las meninges, la dura madre, que son estos bordes. Aquí ella ha sido seccionada un poco más profundamente, la aracnoides y por supuesto íntimamente adherida al tejido nervioso la pía madre. La masa encefálica, si nosotros retiramos la masa encefálica, vamos a dejar al descubierto la base del cráneo que se constituye en el piso sobre el cual se va a apoyar la cara inferior o la cara basal del encéfalo. Esta superficie que estamos mirando es la superficie dorsolateral y para poderla apreciar fue necesario seccionar la calota craneal en forma de un domo o de una cúpula cubriendo a toda esta superficie de los hemisferios cerebrales. Si apreciamos en un corte sagital podemos identificar en sentido anteroposterior el hueso frontal, en gris el etmoides, en amarillo el esfenoides. Podemos identificar aquí en color rojo en la parte inferior el temporal y por encima en color verde el hueso parietal y en sentido posterior el hueso occipital. Miren que todos conservan la misma organización estructural: tabla ósea externa, tabla ósea interna, en intermedio el diploe y la tabla ósea interna con una serie de surcos que en la sesión 11 mencionábamos que correspondían a los surcos para la arteria meningia media, de la cual hablaremos en esta sesión. Vamos a centrarnos en el hueso en color amarillo que corresponde al hueso esfenoides. Mencionábamos en sentido superior y anterior un ala menor a cada lado, o apófisis o proceso de ingracias. El ala menor del esfenoides se constituye como el límite entre la gran fosa craneal anterior, donde va a estar contenido prácticamente todo el lóbulo frontal de los hemisferios cerebrales. Aquí van a estar representadas las funciones de la personalidad, las funciones motoras y las funciones del lenguaje verbal. Entre el ala menor del hueso esfenoides y el surco para el seno petroso superior que hace parte del hueso temporal encontramos la voluminosa y la amplia fosa craneal media. La fosa craneal media va a contener tanto al lóbulo parietal como al lóbulo temporal de los hemisferios cerebrales. El lóbulo parietal se caracteriza porque aquí se localizan las áreas que se relacionan con los procesos sensitivos, los procesos del equilibrio, la zona del gusto, y en el lóbulo temporal vamos a encontrar las áreas de la audición, del pensamiento, del lenguaje simbólico, representadas en el área de Karl-Wernicke y la circunvolución angular. De igual forma el lóbulo temporal va a contener el uncus, y dentro de este uncus encontramos una formación gris que corresponde al hipocampo, un centro de memoria reciente, y el complejo nuclear amigdalino, que se relaciona con el miedo, la agresión y los sentimientos. Por detrás del surco para el seno petroso superior,
la fosa craneal posterior, que está representada por la porción petrosa del hueso temporal y el hueso occipital. A este nivel de fosa craneal posterior encontramos los dos hemisferios del cerebelo, unidos por vermis, y por delante del cerebelo, en esta zona, el tallo cerebral o tronco del encéfalo, que está constituido de arriba hacia abajo por el mesencéfalo, la protuberancia puente y el bulbo raquídeo, apoyados en la cara anterior de la fosa craneal posterior, conocida como el clivus o la porción basilar del hueso occipital. Esta imagen en sagital nos está mostrando nuevamente la relación del encéfalo ocupando la bóveda craneal y la cara inferior del encéfalo, conocida como la cara basal, en relación con las fosas craneales anterior, media y posterior. Recordemos que estas fosas craneales están escalonadas. Ellas van descendiendo en sentido anteroposterior. Por lo tanto, aquí vemos el piso de la fosa craneal anterior. Miren, un poco más abajo, el piso de la fosa craneal media. En este caso, como corresponde a un corte sagital, el piso de la fosa craneal media está representado en la fosa hipoficiaria de la silla turca. Y en un infradesnivel, la fosa craneal posterior, que como ya mencionamos, contiene al cerebelo y al tallo cerebral. Vamos a iniciar con la fosa craneal anterior. Habíamos mencionado que casi en toda su extensión, la fosa craneal anterior está constituida por las porciones o las láminas orbitarias del hueso frontal a cada lado, como lo podemos ver aquí, las partes orbitarias. En medio de las láminas orbitarias del hueso frontal, la escotadura etmoidal, ocupada precisamente por el hueso etmoides. Por detrás del hueso etmoides, la parte anterior del cuerpo del esfenoides, representado en esta zona conocida con el nombre del yugo esfenoidal, y lateralmente las alas menores del esfenoides o las apófisis de ingracias. Como ya mencionamos, estas se consideran el límite entre fosa anterior y fosa media. Y cada ala menor del esfenoides se proyecta medialmente y hacia atrás para conformar las apófisis o los procesos clinoideos anteriores. Estos serían los elementos estructurales de la fosa craneal anterior. ¿Qué hay en todo el centro de la fosa craneal anterior en sentido anteroposterior? Recordemos que los dos huesos frontales se forman por sinostosis. En los 10 primeros años aparece la sutura metópica y luego los dos huesos se fusionan. En el punto de fusión, internamente se forma esta prominencia que corresponde a la cresta frontal interna. Esta cresta frontal interna pues es precisamente una prominencia, pero a medida que se va haciendo posterior, pasa de ser prominencia a ser un surco, denominado el surco sagital superior o surco para el seno longitudinal superior. Por detrás de la cresta frontal interna aparece el foramen ciego. Como su nombre lo dice, es un orificio, pero su fondo es como un tubo de ensayo. Es un fondo ciego. Ahí generalmente se aloja un pequeño receso de la dura madre, la meninge más superficial de todas. Inmediatamente por detrás de este foramen ciego, el hueso etmoides presenta una prominencia en sentido sagital, conocida como el proceso o apófisis crista galli. Esta apófisis crista galli es un medio importante para la fijación de la dura madre a través de un tabique que se denomina la hoz del cerebro, que ya vamos a presentar. Y usualmente esta apófisis crista galli puede incluso llegarse a neumatizar, es decir, a formar una cavidad con contenido aéreo. Alrededor de la apófisis crista galli del hueso etmoides, una zona porosa o una zona cribosa. Entenderemos que una criba
es un foramen de dimensiones reducidas y ese conjunto de forámenes se denominan como la lámina cribosa del hueso etmoides, importantísima para el paso de los pares craneales cero o terminal y el primero u olfatorio. Miremos en sentido sagital. Todo lo que aparece en color gris corresponde, como estamos identificando allí con el puntero, al hueso etmoides y en sentido sagital una prominencia. Miren que esta prominencia se proyecta hacia la fosa craneal anterior. Esta corresponde a la apófisis crista galli y, como ya mencionamos, alrededor de ella una serie de cribas y canalículos denominados la lámina cribosa del etmoides. ¿Qué hace importante y relevante a la apófisis o proceso crista galli? Que sobre ella se inserta este tabique de dura madre. Corresponde a la hoz del cerebro o la hoz cerebral. La hoz cerebral se constituye como el tabique de dura madre que separa los dos hemisferios cerebrales, ocupando un espacio entre ellos que se denomina el surco o la cisura interhemisférica. Pueden apreciar ustedes que el borde superior de la hoz del cerebro contiene un canal o un conducto para circulación de sangre venosa, conocido como el seno sagital superior o el seno longitudinal superior, mientras que en el borde inferior o borde libre de la hoz del cerebro aparece también otro canal o conducto para circulación venosa, conocido como el seno sagital inferior o el seno longitudinal inferior. Es importante que la hoz del cerebro y la apófisis crista galli mantengan una posición estrictamente sobre la línea media, lo que nos está indicando que la bóveda craneal conserva patrones de simetría. Precisamente en casos de hemorragias o hematomas intracraneales que generan efecto de compresión, la hoz del cerebro se puede desviar. Si nos devolvemos a esta imagen, vemos cómo la apófisis crista galli se continúa inferiormente con la lámina perpendicular del hueso etmoides, y entre la apófisis crista galli y la lámina perpendicular del etmoides, que junto con el vómer conforman la porción ósea del tabique nasal, entre estas dos se localiza la lámina cribosa. Podremos comprender que en casos de fractura de tabique nasal, el desplazamiento de la lámina perpendicular del etmoides puede afectar la posición de la apófisis crista galli. Si hay desplazamiento lateral de la apófisis crista galli, se puede fisurar la dura madre, ya que la hoz del cerebro es un derivado de la dura madre. Al fisurarse la dura madre, podríamos tener fugas de líquido cefalorraquídeo a través de los canalículos de la lámina cribosa del etmoides, y esa fuga de líquido cefalorraquídeo se eliminaría a través de vía nasal, lo que se conoce con el nombre de una rinoliquia, y eso puede hacer que la presión intracraneal disminuya, se manifestará en el paciente con fuertes e intensas cefaleas. Vamos a mirar nuevamente aquí el hueso frontal, la cavidad de la órbita, el techo de la órbita. Como ustedes aprecian, lo forma la lámina orbitaria del hueso frontal, y ya dijimos hace un momento que la lámina orbitaria del hueso frontal constituye por un lado el techo de la órbita, pero por otra parte el piso de la fosa craneal anterior. ¿Qué encontramos? Aquí en la parte medial de las láminas orbitarias del hueso frontal, dos forámenes, conocido como el foramen etmoidal anterior y el foramen etmoidal posterior. Estos forámenes van a permitir el paso de los nervios y las arterias que llevan el mismo nombre: nervio y arteria etmoidal anterior, nervio y arteria etmoidal posterior. Si apreciamos esta imagen adelantándonos un poco a lo que vamos a ir estudiando en las siguientes sesiones,
apreciamos aquí un ganglio. Un ganglio es una masa nerviosa constituida por un conglomerado de cuerpos de neuronas, en este caso sensitivas. Este ganglio se conoce como el ganglio del nervio trigémino, conocido también con el epónimo del ganglio de Gasser. Se localiza en la fosa craneal media y podemos ver aquí cómo al ganglio de Gasser le están llegando tres nervios: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Por eso trigémino significa trillizos. En realidad el nervio trigémino no existe, sino que son tres nervios diferentes compartiendo el mismo ganglio sensitivo, el ganglio de Gasser. Vamos a centrarnos en este nervio que corresponde al nervio oftálmico. Y miren, aquí dentro de la cavidad de la órbita, este es un ramo del nervio oftálmico, conocido como el nervio nasociliar. Y aprecien ustedes que del nervio nasociliar se está originando un ramito aquí y otro ramito aquí que se están perdiendo a través de estos forámenes, que corresponden a los forámenes etmoidales anterior y posterior. Por tanto, el nervio etmoidal anterior y el nervio etmoidal posterior se originan del ramo nasociliar de la división oftálmica del nervio trigémino o quinto par craneal. Por otro lado, también hablamos de arterias. Las arterias etmoidales anterior y la arteria etmoidal posterior. En este caso pasa lo siguiente: dentro de la cavidad de la órbita no solamente está el globo ocular o el ojo, sino un conjunto de estructuras que se llaman los anexos oculares. Parte de esos anexos es esta importante arteria, la arteria oftálmica, una de las ramas de la arteria carótida interna, que es la arteria que irriga las 2/3 partes de nuestro encéfalo. Esa arteria oftálmica entra a la cavidad de la órbita y en la cavidad de la órbita, miren que la arteria oftálmica da una rama nasociliar y la rama nasociliar de la arteria oftálmica emite la arteria etmoidal posterior y etmoidal anterior, que junto a los nervios etmoidales anterior y posterior van a pasar a través de los forámenes que llevan el mismo nombre, etmoidal anterior y etmoidal posterior. Seguimos avanzando y en este caso, después de haber estudiado la apófisis crista galli y los forámenes etmoidales anterior y posterior, nos vamos a centrar en la lámina cribosa. La lámina cribosa del etmoides, como ya les mencioné, está constituida por una serie de pequeños forámenes y canalículos que ustedes pueden apreciar aquí. Estos canalículos comunican inferiormente la cavidad nasal, superiormente la fosa craneal anterior. Y a través de ellos pasan los filetes del primer par craneal, conocido como el nervio olfatorio. Aprecien ustedes aquí la fosa nasal. En el tercio superior de la fosa nasal están los receptores del olfato y hay un grupo de neuronas bipolares que en conjunto se denominan mucosa olfatoria. Las neuronas bipolares de la mucosa olfatoria tienen un axón y esos axones entran a través de la lámina cribosa del hueso etmoides para terminar en esta estructura abultada que se conoce con el nombre del bulbo olfatorio, lo que indica que hay dos bulbos olfatorios, el derecho y el izquierdo, y van a estar a los lados de la apófisis crista galli descansando sobre la lámina cribosa, justamente para recibir los filetes del nervio olfatorio y de esta forma los impulsos de las sustancias odoríferas, que son los que estimulan los mecanismos del olfato, van a poder ser conducidos por el primer par craneal hacia las zonas olfatorias de nuestro encéfalo. De esta manera,
Como principales aberturas de la base del cráneo a nivel de fosa craneal anterior, hemos mencionado el foramen ciego, donde se aloja una prolongación de la dura madre. Recuerden que no lo atraviesa nada porque precisamente es ciego, significa que no tiene un punto de desembocadura. Los forámenes de la lámina cribosa, a través de los cuales pasan los filetes del nervio olfatorio, e incluso desde el año 1998 se ha referido en la literatura anatómica y neuroanatómica el par craneal cero o nervio terminal, cuyos filetes también estarían pasando por la lámina cribosa del etmoides. Mencionamos los forámenes etmoidales anterior y posterior, por donde van a pasar los vasos homólogos, es decir, los vasos y los nervios etmoidales anteriores y posteriores respectivamente. Recuerden que los nervios etmoidales anterior y posterior se originan del ramo nasociliar de la división oftálmica del trigémino, mientras que las arterias etmoidales tanto anterior como posterior se originan de la arteria oftálmica, la rama terminal de la carótida interna. Y hablemos del conducto o el canal óptico, por donde va a pasar el segundo par craneal, el nervio óptico, que es el nervio de la visión, y la arteria oftálmica. Nuevamente, nos posicionamos en el hueso esfenoides, tanto en el cuerpo o yugo esfenoidal como en el ala menor y el proceso clinoideo anterior. Y podemos apreciar aquí que entre el proceso clinoideo anterior y el cuerpo del esfenoides, a cada lado se identifican estos forámenes. Corresponden a los conductos del nervio óptico. El conducto del nervio óptico es un canal de aproximadamente unos 5 a 7 milímetros de longitud. Por supuesto, es un canal óseo y, como ya lo mencionamos, dentro de este canal óseo que corresponde al canal o conducto óptico van a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Miremoslo de la siguiente manera. A cada lado, los conductos o canales del nervio óptico, el derecho y el izquierdo, y entre los dos aparece esta hendidura que corresponde al surco prequiasmático. Aquí en el surco prequiasmático se posiciona el quiasma óptico, constituido por la unión de los dos nervios ópticos, los segundos nervios craneales, que tienen que ver con procesos visuales. Identificamos, en este caso, la fosa craneal media. Esta fosa craneal media tiene dos elementos óseos. En amarillo, el hueso esfenoides. Miran ustedes que hemos retirado las alas menores, los procesos clinoideos anteriores, el canal para el nervio óptico, que hacen parte de la fosa craneal anterior. ¿Qué nos va a quedar del esfenoides? El surco prequiasmático, la silla turca en cuyo fondo está la fosa para la glándula hipófisis, el dorso de la silla turca, y a los lados del cuerpo del esfenoides y la silla turca, las voluminosas alas mayores del esfenoides. Por detrás de las alas mayores del esfenoides, en color gris, la porción petrosa de el hueso temporal, un solo esfenoides con dos alas mayores pero dos huesos temporales a cada lado. El derecho y el izquierdo, con su respectiva porción petrosa, constituyen el piso de la fosa craneal media. Vamos a identificar la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. De nuevo, el ala menor del esfenoides delimitando la fosa anterior de la fosa media, y en la fosa media formando piso el ala mayor del esfenoides articulada con la porción petrosa del hueso temporal. La fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal corresponde precisamente a esta grieta o a esta hendidura entre el ala menor y el ala mayor del hueso esfenoides. A través de esta fisura
orbitaria superior o hendidura esfenoidal pasan el tercer nervio craneal, denominado nervio oculomotor o nervio motor ocular común. Pasa el cuarto nervio craneal, conocido como el nervio troclear o nervio patético. Pasa el sexto par craneal, denominado el nervio abducente o nervio motor ocular externo. También va a pasar el nervio oftálmico, que corresponde a la primera división del quinto par craneal o nervio trigémino. Y de igual manera va a pasar la vena oftálmica superior. Como miramos, tenemos un grupo importante de estructuras: la vena oftálmica superior y los nervios craneales 346. Esa sería la neurotecnia, 346. El 3 del tercero, el 4 del cuarto, el 6 del sexto, y no se olviden, la división oftálmica del quinto par craneal, el trigémino. Aquí identificamos la fisura orbitaria superior, pero al fondo de la cavidad de la órbita. El ala menor del esfenoides, en cuyo extremo medial está el canal para el nervio óptico. Entre el ala menor y el ala mayor, la fisura orbitaria superior, hendidura esfenoidal. Aquí pueden ustedes identificar el contenido de la órbita, el globo ocular y los anexos, como la glándula lacrimal, los músculos extraoculares y miren, una serie de nervios, entre ellos el nervio oftálmico, que hace parte del quinto par craneal, corresponde a la primera división del quinto par craneal. Entre otras cosas, este no es una V, es el número 5 en denominación romana y el subíndice indica primera división del quinto par. Pero no solamente va a pasar el nervio oftálmico. Ustedes pueden ver cómo el nervio oftálmico está acompañado por otros tres nervios: el tercero, el cuarto y el sexto par craneal, en conjunto denominados los nervios del complejo oculomotor. ¿Por qué? Porque el tercer par craneal, el cuarto par y el sexto par craneal, entre estos tres nervios van a inervar los músculos que se encargan de los movimientos del ojo. E identifiquen ustedes aquí, en este punto, la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, dándole paso al nervio oftálmico, al tercero, que corresponde al oculomotor, al cuarto, que corresponde al nervio troclear o nervio patético, y por supuesto al sexto par craneal, el abducente. Identificamos en este caso como el nervio oftálmico, tan pronto atraviesa la fisura orbitaria superior, se ramifica, da un ramo frontal, da lateralmente un ramo lacrimal y ya habíamos dicho hace un momento, medialmente un ramo nasociliar de donde se originan los nervios etmoidales anterior y posterior. Podemos ver aquí el proceso clinoideo anterior, lo que indica que aquí está seccionada el ala menor del esfenoides para poder identificar por debajo la fisura orbitaria superior. Y medialmente a la fisura orbitaria superior identifiquen ustedes aquí el canal o conducto del nervio óptico. Por aquí está ingresando el segundo par craneal, el nervio óptico, y él no va solito, él va junto con la arteria oftálmica. Los dos nervios ópticos, el derecho y el izquierdo, se unen para formar el quiasma, que estaría apoyado en el surco prequiasmático. Podemos identificar aquí al fondo de la órbita el ala menor, el ala mayor. Recuerden ustedes, entre el ala menor y el ala mayor, la fisura orbitaria superior. ¿Y qué pasa a través de la fisura orbitaria superior? 4 nervios, y ya dijimos que estos 4 nervios corresponden al nervio oftálmico, el cuarto par craneal, el tercer par craneal, el sexto par craneal, es decir, 346, y el
quinto, primera división, o sea, el oftálmico. Por el canal o con el ducto para el nervio óptico, por supuesto, el nervio óptico, que es el segundo par craneal, el nervio de la visión, acompañado de una arteria, corresponde a la arteria oftálmica. E inferiormente apreciamos aquí la fisura orbitaria inferior entre el ala mayor del esfenoides y el hueso maxilar. Vamos a apreciar en esta imagen las dos grandes venas del ojo, la vena oftálmica superior y por debajo la vena oftálmica inferior. Identifiquen ustedes cómo la vena oftálmica superior junto con los nervios del globo ocular está pasando a través de la fisura orbitaria superior. Es decir, aquí estaría en este punto la fisura orbitaria superior dando paso a la vena oftálmica superior, y esa vena oftálmica superior desemboca en una dilatación de la dura madre conocida con el nombre del seno cavernoso, lo que indica que el seno cavernoso estaría en la fosa craneal media, ya que esto sería el piso de la fosa craneal anterior y en infradesnivel el piso de la fosa craneal media. A los lados de la silla turca encontraríamos el seno cavernoso, donde drena la vena oftálmica superior, ya que la vena oftálmica inferior, como ustedes aprecian, está pasando a través de la fisura orbitaria inferior. ¿Para qué? Para llegar a este conjunto de venas, conocido con el nombre del plexo venoso pterigoideo, y este plexo venoso pterigoideo, que se localiza por debajo de la fisura orbitaria inferior, ocupa una región que se denomina la fosa infratemporal. Este siguiente cuadro nuevamente nos está indicando las principales aberturas de la base del cráneo y su contenido. Vamos a hacer referencia a las dos fisuras orbitarias, la superior llamada también hendidura esfenoidal y la fisura orbitaria inferior. Resumimos, a través de la fisura orbitaria superior van a pasar los nervios lacrimal, nasociliar, frontal. Estos tres nervios hacen parte de la división oftálmica del trigémino, es decir, quinto par craneal, primera división, oculomotor, el tercero, troclear, el cuarto par craneal, y abducens, el sexto par craneal. De igual forma, la vena oftálmica superior y la raíz simpática del ganglio ciliar, que la vamos a estudiar cuando miremos la región del cuello. A nivel de la fisura orbitaria inferior pasa principalmente la vena oftálmica inferior, pasa la arteria y la vena infraorbitaria, que ya las vamos a estudiar, los nervios infraorbitario y cigomático, que hacen parte de la división maxilar del trigémino, y ramos orbitarios del nervio maxilar, que es la segunda división del trigémino. Estamos nuevamente sobre el ala mayor del hueso esfenoides. Abandonamos la fisura orbitaria superior y vemos inmediatamente por debajo y por detrás este foramen, que a este lado sería este foramen. Le vamos a denominar el foramen redondo, también se puede denominar redondo mayor o foramen rotundo. Este foramen comunica la fosa craneal media con una región profunda de la cara llamada la fosa esfenopalatina o fosa pterigopalatina. Identifiquemos. Nuevamente, el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, de donde se desprende la raíz sensitiva del trigémino. Como ya mencionamos, las tres divisiones del trigémino llegan a este ganglio. Oftálmico, como ya mencionamos, pasa a través de la fisura orbitaria superior y se divide en un ramo frontal, en un ramo nasociliar y en un ramo lacrimal, lo que miramos en el cuadro anterior. Y aquí estaría en la mitad la división maxilar del nervio trigémino, que pasa a través de este orificio. Este orificio sería el foramen
redondo, redondo mayor o rotundo. Miren, por debajo de la fisura orbitaria superior, como ustedes lo ven aquí, por debajo de la fisura orbitaria superior. Dándole paso al nervio maxilar. Tan pronto el nervio maxilar pasa a través del foramen redondo, redondo mayor o rotundo, él se posiciona por encima de esta cavidad piramidal, conocida como la fosa esfenopalatina o fosa pterigopalatina. Y una vez el nervio maxilar pasó a través de ese foramen, da, por ejemplo, un ramo lacrimal, da un ramo que se llama el infraorbitario, porque si seguimos el recorrido del nervio infraorbitario, él se mete por este conducto, que es el conducto infraorbitario, y sale por debajo de la órbita para llegar a la cara y hacerse superficial para dar sensibilidad a la zona comprendida entre el párpado inferior y las alas de la nariz. Miren cómo el nervio maxilar se están desprendiendo estos nervios, que son los alveolares. Este es, por ejemplo, el nervio alveolar intermedio, que le va a dar sensibilidad a los premolares, y el alveolar superior posterior, que le va a dar sensibilidad a los molares. Inmediatamente por detrás del foramen redondo mayor, redondo rotundo, encontramos el foramen más grande del ala mayor del esfenoides. Corresponde al foramen oval. Lo podemos identificar aquí a cada lado. Este foramen oval comunica la fosa craneal media con la fosa infratemporal. Recuerden, la lámina cribosa comunica fosa anterior con cavidad nasal. El conducto óptico comunica fosa anterior con cavidad de la órbita. La fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal comunica fosa media con cavidad de la órbita. Foramen redondo, redondo mayor o rotundo comunica fosa media con fosa esfenopalatina o pterigopalatina. El foramen oval comunica fosa media con la fosa infratemporal. A través del foramen oval pasan la división mandibular del nervio trigémino, el nervio petroso menor y el nervio petroso profundo o petroso inferior. Es decir, 3 estructuras más una pequeña arteria. De nuevo, el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, a donde llegan las 3 divisiones del trigémino: oftálmica, maxilar y miren aquí, este es el nervio mandibular. Aquí estaría por consiguiente el foramen oval, dándole paso al nervio mandibular para comunicar la fosa media con la fosa infratemporal. Este nervio mandibular se caracteriza porque no solamente contribuye a la sensibilidad de la cara, sino también a la inervación de los músculos del aparato de la masticación. Identifiquemos aquí la fosa infratemporal. Este sería el nervio mandibular bastante ramificado, e identifican ustedes aquí el foramen oval, ocupado por la división mandibular del trigémino. De nuevo, el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, que recibe al nervio oftálmico a través de la fisura orbitaria superior, al nervio maxilar a través del foramen redondo, rotundo, redondo mayor, y al nervio mandibular a través del foramen oval. Aproximadamente de 5 milímetros a 10 milímetros por debajo del foramen oval hay un ganglio que está en relación con el nervio mandibular, y este ganglio se conoce con el nombre del ganglio óptico. Miren ustedes cómo al ganglio óptico le están llegando aquí 2 nerviecitos que corresponden al nervio petroso menor y petroso inferior o petroso profundo. Por ejemplo, el nervio petroso menor se origina del 9º par craneal, el nervio glosofaringeo, mientras que el nervio petroso inferior o petroso profundo es un nervio
de componente simpático que se origina del plexo carotídeo interno, que viene desde los ganglios simpáticos cervicales del cuello. Ganglio óptico. Por detrás del foramen oval encontramos este pequeño foramen casi en el extremo posterior del ala mayor del hueso esfenoides. Se conoce con el nombre del foramen espinoso o foramen redondo menor. A través de este foramen espinoso redondo menor pasa una arteria conocida como la arteria meningea media, que es la arteria que una vez ingresa por este foramen espinoso se ramifica para ocupar todos estos surcos de la tabla ósea interna, que son los surcos de la arteria meningea media. La arteria meningea media viene de la fosa infratemporal, lo que indica que al igual que el foramen oval, el foramen redondo menor o espinoso comunica la fosa infratemporal con la fosa craneal media. Identificamos aquí el ingreso de la arteria meningea media desde la fosa infratemporal. Miren, por ejemplo, por detrás de la mandíbula asciende esta importante arteria, que es la arteria carótida externa, y ella en el punto más alto del borde posterior de la mandíbula, en esta zona que se llama el cuello, la carótida externa se bifurca en una rama temporal superficial y una rama profunda que se llama la arteria maxilar. De esta arteria maxilar se origina la arteria meningea media, que ingresa por el foramen espinoso y llega a la fosa craneal media. ¿Qué pasa con esta arteria meningea media? Ocupa los surcos dentro de la tabla ósea interna y esta arteria se localiza entre la tabla ósea interna del neurocráneo y la dura madre en un espacio conocido como el espacio epidural o espacio extradural. Identifiquemos aquí la fosa infratemporal y miren aquí la arteria meningea media, por detrás de la división mandibular del nervio trigémino. De hecho, de la división mandibular del trigémino se origina este nervio, que se conoce con el nombre del nervio auriculotemporal, y ustedes aprecian cómo el nervio auriculotemporal está haciendo una especie de ojal, a través del cual está pasando la arteria meningea media a buscar el foramen espinoso redondo menor para llegar a la fosa media. Entre el esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal está este foramen, conocido con el nombre del foramen lacerado, antiguamente denominado el foramen rasgado anterior. Este foramen lacerado le da paso a un nervio conocido con el nombre del nervio petroso mayor. Vamos a identificar lo siguiente. Tenemos el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser, división oftálmica, división maxilar y división mandibular. Dijimos que la división mandibular pasa por el foramen oval y que más o menos de 5 a 10 milímetros por debajo del foramen oval está el ganglio óptico. Ahora quiero que miren lo siguiente. Este es el nervio facial, el séptimo par craneal que ocupa la porción petrosa del hueso temporal en este canal llamado el canal facial o acueducto de Falopio. Resulta que el nervio facial tiene un ganglio que se conoce como el ganglio geniculado, ahí lo estoy señalando. Del ganglio geniculado del nervio facial se desprende este nervio, conocido como el nervio petroso mayor. Y este nervio petroso mayor pasa a través de este foramen, del foramen lacerado o rasgado anterior. Avanzamos y vamos a abandonar el ala mayor del esfenoides y nos vamos por detrás a la porción petrosa. En la parte superior de la porción petrosa del hueso temporal aparece este pequeño orificio, conocido como el orificio o el hiato para el nervio o para los nervios petrosos. Miren que son dos orificios pegaditos. Aquí hay uno y aquí se ve otro. Este sería el orificio para el petroso mayor que se proyecta hacia el foramen lacerado. Aquí estaría el hiato para el nervio petroso menor con un surco
que se proyecta hacia el foramen oval, y ya habíamos dicho anteriormente que por el foramen oval pasa la división mandibular del trigémino, pero también el nervio petroso menor como un ramo del glosofaringio. Se puede identificar lo siguiente. Miren aquí, este es el nervio petroso menor. Este nerviosito. Reconocemos que es el petroso menor porque llega al ganglio óptico, y este nervio petroso menor proviene del glosofaringio. Sucede que aquí tenemos el oído medio, que es donde está el tímpano y los huesecillos, martillo, yunque y estribo. La sensibilidad del oído medio está dada por el plexo timpánico, que se origina del nervio glosofaringio, pero de la parte superior del plexo timpánico del oído medio sale el nervio petroso menor por este orificio, que sería este pequeño orificio. Y ese nervio petroso menor, una vez se sale del oído medio, que estaría por debajo del techo de la fosa craneal media, discurre por este surco hasta alcanzar el foramen oval. ¿Y para qué alcanza el foramen oval? Para poder llegar al ganglio óptico que está por debajo del foramen oval, y de esta forma se nos comunica el glosofaringio con la división mandibular del trigémino. Lateralmente al foramen lacerado o rasgado anterior encontramos el orificio interno del conducto carotídeo. Mencionábamos en nuestra clase anterior que el hueso temporal por dentro es hueco. Esta parte, que es la porción petrosa del hueso temporal, contiene las estructuras del oído, pero también contiene un canal para la arteria carótida interna. Aquí podemos apreciar la arteria carótida común que sube por el cuello. Miren que ella se bifurca en una carótida externa y esta más voluminosa, que es la carótida interna. La arteria carótida interna aquí la pueden ver ustedes ingresando a través de la porción petrosa del hueso temporal por el canal o conducto carotídeo, y después de atravesar el conducto carotídeo esta arteria llega a la fosa media. Ustedes pueden ver aquí la silla turca con la glándula hipófisis, y a los lados de la silla turca miren la arteria carótida interna, lo que indica que esta arteria carótida interna se va a proyectar del cuello a la fosa craneal media a través del canal o conducto carotídeo dentro de la porción petrosa del temporal. Seguimos en nuestros cuadros de resumen con las principales aberturas de la base del cráneo. Ya mencionamos foramen redondo, redondo mayor o rotundo para el paso del nervio maxilar, el foramen oval para el paso del nervio mandibular, de una arteria y una vena, y del nervio petroso menor que busca alcanzar el ganglio óptico, siendo el petroso menor un ramo del glosofaringio. Por el foramen espinoso, los vasos meningios medios, su principal representante la arteria meningia media. Por el foramen lacerado o rasgado anterior, como vimos, el nervio petroso mayor acompañado del petroso profundo, que es un nervio simpático del plexo carotídeo interno, que estudiaremos con cuello. A través del hiato del nervio petroso mayor, el nervio petroso mayor. Por el conducto o canal carotídeo, la arteria carótida interna rodeada de un plexo de nervios. Y por el conducto o canal pterigoideo existe un nervio que es el nervio del conducto pterigoideo o nervio ovidiano. Miremos nuevamente. Y vamos a avanzar, en este caso, a la fosa craneal posterior. Ya habíamos dicho que el límite entre fosa media y fosa posterior es el surco para el seno petroso superior. Ahí tendríamos la porción petrosa del hueso temporal y todo el hueso occipital en sentido anterior, la porción basilar o clivus, el foramen magno y por detrás la porción escamosa. Aquí, en esta fosa posterior, como ya mencionamos, se alojan los dos hemisferios del cerebelo. Y por delante del foramen magno, el tallo cerebral, ya que a través del foramen magno va a pasar la transición bulbomedular, es decir, el bulbo raquídeo a médula espinal. Empecemos identificando esos forámenes. Exactamente
Por debajo del surco para el seno petroso superior aparece a cada lado este foramen, denominado el poro acústico interno o meato acústico interno. Resulta que si ingresamos un puntero por el meato acústico interno, vamos a entrar a la porción petrosa del hueso temporal. ¿Y qué hay en la porción petrosa del hueso temporal? Las estructuras del oído ocupando un espacio conocido con el nombre de laberinto óseo, lo que indica que el laberinto óseo, como su nombre lo refiere, es un laberinto excavado dentro de un hueso, y para entrar a ese laberinto entramos por el meato acústico interno. Identifiquemos con visión de Superman, dentro de la porción petrosa del hueso temporal, las estructuras del oído. Esto sería el laberinto, donde está la cóclea para la función auditiva y los 3 canales semicirculares para la función vestibular o del equilibrio, y para llegar al laberinto lo hacemos a través del poro o meato acústico interno. Resulta que por este meato acústico interno va a entrar el octavo par craneal, que es el nervio que recoge la información auditiva de la cóclea y vestibular desde los canales semicirculares. Pero también por este meato acústico interno entra el séptimo par craneal, que es el nervio facial, y una arteria laberíntica que precisamente va y se proyecta hacia el laberinto. Por debajo del meato acústico interno apreciamos entre la porción petrosa del hueso temporal y el hueso occipital el foramen yugular, denominado foramen rasgado posterior, y este foramen tiene una porción medial o vascular y una porción lateral o nerviosa. A través de la porción nerviosa van a pasar 3 nervios craneales, el 9, el 10 y el 11. Miren aquí el octavo nervio craneal pasando a través del meato acústico interno, no solamente el octavo, sino el séptimo y el octavo par craneal junto con la arteria laberíntica. Aquí tendríamos el foramen yugular por donde van a pasar los nervios craneales 9, 10 y el 11, el nervio accesorio. Entre estos 3 nervios craneales, que se conocen como los nervios craneales bajos, el 9, el 10 y el 11, ellos van a salir por este foramen yugular, van a llegar al cuello a proyectarse a órganos digestivos y respiratorios. De igual manera, en la porción vascular del foramen yugular encontramos el origen de la vena yugular interna. Aquí tendríamos el punto de origen de la vena yugular interna, que se conoce como el bulbo superior de la vena yugular interna. Esto ocurre cuando se unen el seno sigmoideo, que es un conducto de la dura madre, con el seno petroso inferior. Por lo tanto, siempre vamos a afirmar que la vena yugular interna se origina por unión de seno petroso inferior con seno sigmoideo a nivel de ese foramen yugular, y desde aquí la vena yugular interna empieza a descender por el cuello. Encontramos a los lados del foramen magno el conducto del nervio hipogloso, denominado anteriormente como el foramen condilio anterior. Por aquí va a pasar el nervio hipogloso, que es el par craneal número 12, que asegura los movimientos de la lengua, con una arteria meningia posterior o accesoria. Miren, en la base externa el foramen magno, a los lados los cóndilos, y apreciamos por delante del cóndilo el condilo anterior, canal del nervio hipogloso, y por detrás del cóndilo el condilo posterior. A través de este condilo anterior o canal del hipogloso paso del nervio hipogloso. El foramen más grande de la base del cráneo corresponde al foramen magno o foramen occipital. A través de este foramen pasa la transición bulbo-medular, es decir, la zona de transición entre el bulbo raquídeo y la médula espinal. Usualmente a este nivel encontramos el centro respiratorio, y una lesión compresiva a este nivel es incompatible con la vida, precisamente por la depresión respiratoria que ocasiona. No solamente la transición bulbomedular pasa a través del foramen magno, sino que a través de este foramen entran 2 arterias que se proyectan desde el cuello y se llaman las arterias vertebrales.
Una vez las dos arterias vertebrales entraron a través del foramen magno, se unen y forman una arteria conocida como la arteria basilar, que va a ser la principal arteria del tallo cerebral y de una buena parte del cerebelo y de los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales. Nuestro cuadro de las principales aberturas de la base del cráneo en la región posterior nos dicen que a través del conducto meato-acústico interno entran el séptimo par craneal, que es el nervio facial, el nervio intermedio, que es la raíz sensitiva del nervio facial, y el octavo par craneal, el nervio vestíbulo coclear asociado al equilibrio y a la audición, además de la arteria laberíntica que va hacia el laberinto. El orificio del acueducto vestibular, que tiene el conducto endolinfático, lo estudiaremos con anatomía del oído. El foramen magno, por donde pasa la transición médulo-espinal o vulvomedular, rodeada por meninges, las arterias vertebrales y sus ramas. El foramen yugular, con una porción nerviosa para los nervios glosofaringio, noveno par craneal. Vago, décimo par craneal. Accesorio, 11 par craneal. Y la parte vascular del foramen yugular para la vena yugular interna. El conducto canal del nervio hipogloso para el nervio hipogloso. Existen otros forámenes que no están en la base del cráneo, pero son importantes para el paso de estructuras neurovasculares. Miren, por ejemplo, por encima de la órbita en relación con el hueso frontal, el foramen supraorbitario, por donde va a pasar el nervio del mismo nombre, el nervio supraorbitario de la división oftálmica, el trigémino. Encontraríamos en el hueso cigomático lateral a la órbita el foramen cigomático facial, por donde va a pasar el nervio del mismo nombre, el nervio cigomático facial, originado de la división maxilar del trigémino. Por debajo de la órbita, el foramen infraorbitario, que es la desembocadura del conducto infraorbitario. Por aquí va a pasar el nervio infraorbitario originado de la división maxilar del trigémino y la arteria infraorbitaria originada de la arteria maxilar. Identificamos en el cuerpo de la mandíbula el foramen mentalo-mentoniano, por donde va a pasar la arteria y la vena y el nervio del mismo nombre, es decir, arteria, vena y nervio mentoniano. Si miramos en sentido lateral, en la base del hueso temporal encontramos la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, o proceso estiloideo y proceso mastoideo del hueso temporal. Entre estas dos apófisis, un foramen conocido como el foramen estilomastoideo. Ahora hablamos de él. Miren aquí. El hueso temporal, la porción escamosa, la porción timpánica. Entre las dos, una fisura que es la fisura tímpano-escamosa. Luego, hacia el fondo, la porción petrosa. Miren, entre la porción petrosa y la porción timpánica, la fisura petrotimpánica. Por ejemplo, por esta fisura petrotimpánica va a pasar un nervio que se llama la cuerda del tímpano. Podemos apreciar en esta imagen, en el hueso maxilar, los forámenes alveolares. Por estos forámenes alveolares van a pasar los nervios alveolares que le van a dar sensibilidad a los premolares y molares. Por ejemplo, este es el foramen alveolar intermedio y el foramen alveolar posterior, para el nervio alveolar intermedio y alveolar posterior, que se originan de la división maxilar del trigémino. Como les decía, entre la apófisis estiloides y la mastoides, el foramen estilomastoideo. Por aquí va a salir el nervio facial para proyectarse hacia adelante y llegar a la cara. El foramen condilio posterior, ya hablamos del condilio anterior, que es el canal paríleo hipogloso. Generalmente por este condilio posterior puede entrar una rama meningia de la arteria occipital. En la parte anterior del paladar, la fosa o el conducto incisivo, por donde va a pasar un nervio que se llama el nervio nasopalatino y una arteria que se llama esfenopalatina. En sentido posterior,
los forámenes palatinos mayor y menor, por donde van a pasar nervios palatinos mayores y menores, al igual que arterias palatinas mayores y menores, que se originan de los nervios y arteria maxilar. Como han visto ustedes, la base del cráneo es bastante extensa, suele ser algo compleja, pero hemos tratado de hacerla lo más ilustrativa posible para ustedes. Agradezco mucho su atención, que sean felices y espero que continuemos exitosamente en nuestro curso de anatomía.